los resultados, ya sea con gráficos, ya sea con tablas. Digamos que la probabilidad de que el cliente lea un informe de 100 hojas de un benchmarking es bastante reducida. Pero si yo al final de cada directriz o de cada punto le proporciono un gráfico, una tabla que sintetice el resultado y que diga, vea, este sitio fue el mejor en esa directriz, bueno, estaría perfecto. Entonces, bueno, el análisis cuantitativo, como ya lo he repetido, ayuda a seleccionar cuáles son esos mejores sitios. Digamos que me ayuda a establecer un primer filtro, porque muchas veces uno ya en su experiencia como que puede ver un sitio y puede percibir que ese sitio es bueno. Entonces, digamos, para demostrarle al cliente que su sitio que él sugirió no es muy bueno, o también para efectos míos de coger una muestra que es de 10 sitios y reducirla a 3 sitios que va a analizar en detalle, con este resumen de los criterios cuantitativos puedo elegir como a los mejores y más destacados. Y después a estos son los que yo voy a analizar con más detalle. Entonces, bueno, ¿cómo analizo cualitativamente? De estos mejores sitios que cogí, empiezo a evaluar cada uno de estos criterios, pero haciendo énfasis especialmente en las fortalezas. Es decir, voy a identificar cosas que vayan aportando a mi proyecto. Entonces, por ejemplo, no, él utiliza una página de resultados de motor de búsqueda muy útil porque además sugiere búsquedas relacionadas, no sé. Tengo que identificar todo esto en lo que los sitios son destacados. Y también identificar estas mejoras diferenciales, o sea, unas que probablemente yo no pude identificar cuando estaba creando los criterios, pero que hacen de ese sitio que sea un sitio estrella. Entonces, por ejemplo, este sitio tiene una aplicación que permite a sus usuarios, no sé, grabar su inquietud y ellos se la solucionan, ¿no? Cualquier cosa. Una mejora diferencial también la incluyo porque todo esto va a ir aportando a mi proyecto. Aparte, digamos que podría complementar el análisis, si quiero entrar en más detalle, haciendo un mapa del sitio de mi competencia, donde establezco obviamente cuál fue la estructura de información que se planteó allí y a partir de eso de pronto enriquezco también la misma propuesta que yo ya tenía. También podría, digamos, hacer diagramas de interacción. ¿Por qué? Porque digamos que a veces tomar simplemente criterios se queda como muy en el aire. Y si yo previamente definí en un documento guía cuáles iban a ser las motivaciones de mis usuarios, sería obviamente muy útil tomar estas motivaciones y empezar a ver cómo estos sitios lo solucionan. Y nada mejor para, digamos, plasmar eso en un diagrama o en un gráfico entendible que un diagrama de interacción. Entonces, supongamos, una de las motivaciones de mis usuarios para un portal de agencia de viajes es comprar tiquetes online. Entonces, yo me voy, cojo mis sitios pares y digo, por ejemplo, el sitio Avianca hace que mi usuario haga estos y estos y estos pasos. Aquí puede haber un factor de riesgo porque el usuario va a abandonar, no sé. Esos diagramas de interacción, digamos, que van a enriquecer muchísimo más. Una vez yo analizo, consolido todo esto y digamos, lo llevo a lo que sería el entregable. La cuestión del entregable es muy útil porque finalmente justifica todo el proceso que yo hice. Y digamos que cuando el cliente ve algo en físico, ve un impreso, él puede como percibir mucho más que valió la pena hacer el proceso de análisis de contexto. Muchas veces estos documentos parecen intangibles, pero en el momento en que uno entrega ese documento está como, digámoslo así, afianzando lo que hizo como un proceso de investigación y no fue simplemente sacarse pues el portal del bolsillo nomás. Bueno, y creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta y gracias a ustedes obviamente por estar acá. ¿Hay alguna pregunta? Me pregunta Geos Digital que si los tiempos de respuesta en interacción de usuarios se cuentan. Eso es un criterio muy importante. Claro que, digamos, más en unos sitios que otros. Sin embargo, yo lo puedo incluir ahí precisamente y eso me puede generar también una estadística para ver qué sitios tienen mejor tiempo de respuesta. Es un criterio muy válido, yo lo añadiría y claro, o sea, es muy importante. En cuanto, digamos, ¿cuál es el margen que se utiliza para que un benchmarking no caiga en una copia del sitio de la competencia? Bueno, digamos que ese es uno de los puntos más críticos yo creo que es de los puntos que más ha afectado al diseño web, porque muchas veces a nivel de diseño y a otros niveles, el desarrollador o el diseñador web tiende a pensar que si sigue algunos estándares que otros ya han seguido, está copiando.
El punto acá obviamente no es llegar a hacer una réplica exacta del sitio de mi competencia, sino identificar obviamente cuáles son esos factores que, digámoslo así, hacen de estos sitios pares unos sitios muy buenos e incluirlos y aterrizarlos al contexto de mi usuario. ¿Por qué? Porque si yo encontré un sitio en Australia, puede que una aplicación que vea allá no es muy útil para el contexto de aquí de Colombia, pero tengo que, digamos, tener como ese criterio muy claro y decir, vale, esto puede ser una guía, pero finalmente el proceso que yo haga de diseño no se fundamenta únicamente en el benchmarking, sino también en pruebas de usuario, en obviamente un documento guía, los mismos objetivos que planteó mi cliente, lo que hace muy difícil que, digamos, el sitio sea una copia calcada. Esto enriquece el proceso de diseño, pero obviamente no es la base de todo el rediseño, proceso de diseño del portal. Natalia pregunta que cuánto puede tardar un proceso de benchmarking con la metodología que propongo. Eso depende mucho. Por ejemplo, es decir, ya por temas de tiempo y todo esto uno puede pensar si reduce sitios a evaluar, si reduce criterios a evaluar, pero eso depende mucho de ya la planeación que uno haga. Por ejemplo, el último benchmarking que yo hice nos tardó como 2 semanas aproximadamente en hacerlo, que era para el sitio de exportaciones de Colombia. Pero obviamente es tan extenso como uno lo quiera. Yo podría, por ejemplo, sin hacer un análisis cuantitativo muy extenso, identificar 2 sitios que son clave y tomar y de una vez irme al análisis cualitativo, hacer estos mapas de interacción o incluso no llegar al extremo de los mapas de interacción porque tal vez no haya una funcionalidad ahí o tal vez no valga la pena irme allá. Entonces, digamos que ese tiempo lo determino mucho yo cuando elijo los criterios y los sitios que voy a evaluar. Gabriel Porras me pregunta que dónde se pueden encontrar ejemplos de benchmarking y creo que eso es de lo más complicado porque muchas veces estos procesos no se comparten. Digamos que también en parte es complicado no cuando está leyendo este tipo de documentos porque cada quien tiene una metodología muy propia. Sin embargo, yo el único que tuve de referencia hace unos meses fue el que hizo Mauricio Candamil para cuando estaba planteando el rediseño del portal de la Universidad del Cauca, que curiosamente lo investigué y parece que el blog está caído. Entonces, eso me parece algo triste y lamentable. Y también es tristemente que las empresas no compartan su experiencia. Mario León pregunta que si considera de vital importancia la captología en usabilidad web. Bueno, no sé qué es captología, entonces creo que no podría responder esa pregunta. ¿Alguien más? Para un cliente que quiere movimiento y flash y donde la competencia también tiene flash, ¿qué otros criterios se deben tener en cuenta para hacer el benchmark? Eso es muy interesante. Digamos, cuando yo estaba analizando portales en flash, me gustó mucho hacer énfasis en el texto falso. Porque el texto falso, obviamente, los que saben de diseño web saben que es una práctica que afecta mucho un portal, tanto por posicionamiento como por la misma experiencia de usuario. Y fíjense ustedes que el diseño completamente en Flash es el peor texto falso que hay, porque de hecho todo el portal es texto falso. Entonces, digamos que yo es decir, si tengo un cliente que quiere Flash y cuyos sitios parece están hechos en solo Flash, ojo, no estoy desmeritando la herramienta, yo enfocaría mucho por el lado de accesibilidad porque es generalmente la falla más grave que tiene Flash cuando se utiliza para contenidos. Me parece que es muy útil como herramienta de multimedia enriquecida y bueno, un poco de cosas que me puede aportar Flash, pero a nivel de contenidos creo que no es la mejor herramienta. ¿Sabes de los avances de Adobe para mejorar los contenidos en los motores de búsqueda? No lo sé, creo que ya se puede generar Flash accesible, de hecho lo he visto, pero aún así me parece que lo que no tiene Flash es que no proporciona esa semántica que sí proporciona HTML. O sea, los documentos podrán ser leídos, pero o sea, la riqueza que tiene HTML es que permite también que haya una semántica. Y eso creo que todavía no lo ha alcanzado Flash. Igual no soy el más experto en Flash. Y bueno, no sé, creo que nos quedan 20 segundos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que de verdad sea enriquecedor. Y nada, ahí abajito se pueden dar cuenta que está también la presentación de SlideShare por si la quieren descargar. Cualquier cosa, ahí está mi Twitter, me contactan. Muchas gracias. Bye.